el rol de los jurados. ¿Qué pasa cuando uno se sienta frente a una obra, ¿no? Creo que es muy importante qué quiso decir este realizador con esa obra, a quién se está dirigiendo y por qué lo ha hecho. Creo que estas preguntas fundamentales también desde el jurado nos van a permitir, eh, yo no creo que juzgar, pero evaluar qué sentido, qué realmente dónde va a ir más allá esta obra, no solamente como un simple hecho artístico, porque nuestros pueblos, nuestro continente necesita obras que nos permitan vernos, que nos permitan reflexionar sobre muchos aspectos. Y acabo de estar de jurado del Japan Prize y me ha permitido ver muchos materiales de diferentes lugares del mundo y muchos de ellos coinciden en tres temas, ¿no? Uno puede estar hecho en el Japón, el otro en Tailandia y el otro en Noruega, ¿no es cierto? Pero los jóvenes muy preocupados por el medio ambiente. Obviamente, en este momento en que tenemos una pandemia, además, estamos viendo el futuro del planeta. Entonces, también nos ponemos en la posición, ya no solamente somos argentinos o bolivianos, somos seres humanos que están habitando un planeta. Y esta perspectiva nos muestra de cuáles son las preocupaciones de este grupo, qué tipo de planeta estamos habitando y hacia dónde estamos yendo. Otro tema que me pareció muy interesante es ver las diferentes capacidades, ¿no? Estamos en un mundo no solamente diverso culturalmente, sino diverso en la sexualidad, en la aceptación también de este tema que es relativamente nuevo, en el respeto, o niños y jóvenes con otras capacidades, con capacidades diferentes, que están en la pantalla ahora. Antes jamás se hubiese pensado de poner a un ciego o a un sordomudo o a un paralítico, etcétera. Ahora son protagonistas de muchas obras audiovisuales. Y esto es interesantísimo y muy importante, porque igual que las poblaciones indígenas, que los afrodescendientes de nuestro continente, están estas otras minorías, podríamos decir, y a veces no son tan minorías porque se trata de un conjunto muy importante de la población que están presentes en el audiovisual. ¿Para qué? Para también decirnos de que ellos existen, de que están ahí, de que enfrentan un problema, pero que también están dispuestos a enfrentar y a poder resolver sus vidas. Y el otro tema, evidentemente, mucho más difícil y terrible que estamos viviendo a nivel planetario, es la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, esta agresión tan dura hacia las mujeres. ¿Por qué? Es la vida, una mujer, más allá de cualquier posición ideológica, la mujer es un poco la representación también de la continuidad de la vida, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cuestionarnos por qué está este fenómeno tan presente en nuestras sociedades. Y si un audiovisual toca esto, nos va a permitir también reflexionar acerca de este tema. Entonces, nuevamente me remito a estas primeras preguntas. ¿Por qué hacemos un audiovisual? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de realizar este audiovisual? Esas preguntas básicas, digamos, nos van a permitir, tanto como realizadores como jurados, poder dar el valor a esa obra. A ver, la experiencia de ser jurado es una experiencia muy desafiante, es una experiencia difícil también, porque me parece que uno de los objetivos es poder ser objetivo, ¿no? Objetivo como, entre comillas, evaluador, evaluadora de una producción. Y desde ya que hay criterios que
se agrupan y que permiten que esa manera de leer se facilite. Después, por supuesto, está cómo leemos y cómo interpretamos esos criterios, ¿no? Entonces creo que en principio me parece que lo más importante es poner en claro si realmente estoy entendiendo el criterio que se me plantea y desde dónde se me plantea, ¿no? Porque no es solamente ese criterio, sino ampliarlo y entender, bueno, a ver, dentro de, vamos a pensar, no sé, en contenido, bueno, ¿qué de contenido? O sea, ¿qué vamos a estar observando en relación al contenido? La originalidad, digamos, digamos, a ver, la diversidad, la accesibilidad, no sé, digo, hay muchos criterios desde los cuales mirar el contenido, el proceso, cómo se realizó este proceso para llegar, cómo está desarrollado, si hay un grupo etario al cual claramente se dirige esa producción, si ese contenido se articula con, digamos, con ese grupo, con el público, qué definimos como público, a quiénes definimos como público, etcétera, etcétera. Pero digo, me parece que en primer lugar es necesario que que entendamos y que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a estar diciendo, por ejemplo, cuando hablamos de contenido, ¿no? Entonces, ampliar si queremos, ese nomenclador. Y después, bueno, obviamente todos los criterios que en este caso estén especificados dentro de la evaluación del material, y después me parece que hay un proceso que uno diría es más como una dinámica, que quizás yo puedo dar una opinión desde mi experiencia como jurado, que tiene que ver con, en primer lugar, poder conectar con la propia mirada, ¿no? Es decir, la propia mirada en relación a, eh, y al menos en mi caso, me gusta mucho siempre entender, conocer el contexto en el cual fue creado ese producto, ¿no? Porque me parece que habla muchísimo, ¿no? Pero muchísimo, es decir, no es lo mismo un documental que está relacionado con un hecho histórico, con un hecho actual, con un hecho que tuvo, no sé, precedentes muy importantes o que dejó huellas, digo, no es lo mismo conocerlo que desconocerlo, eso le aporta valor, ¿no? a la realización. Las condiciones, por supuesto, y creo que entonces ahí sí, digamos, una vez que me puedo asentar en esta propia mirada de cómo miro, ahí sí, digamos, poder luego entrar en lo que se llama un proceso comparativo, ¿no? Porque ahí es donde uno dice, bueno, a ver, este me interesa, y ¿cómo los comparo, no? Y en algún momento se necesita, no hay no sé, una evaluación, aparte de lo cualitativo, lo cuantitativo. Y me parece que entonces ahí es donde, bueno, donde para poder, digamos, entrar en un juego más, digamos, o lograr la mayor objetividad, me parece que primero es necesario verlos a cada uno por separado y después sí conformar esa totalidad, esa gestalt, y quizás, digamos, no hacerlo en el momento, sino poder observar, dejar que decante, ¿no? Me parece que el factor tiempo acá es muy importante, dar tiempo como a digerir y a metabolizar todo lo que se observó, y quizás entonces por ahí, no sé, un día, 2 días después, volver a encontrarse con esto y volver a mirar con una mirada más fresca y quizás con como más internalizados sobre todos los criterios, en este caso, del festival. Porque esto también hay que tenerlo en cuenta. A veces, digamos, lo que a mí me gusta, ¿sí?, no está dentro del parámetro de los criterios que me piden que evalúe. Y esto también es importante poder diferenciarlo. En la relación a los premios en infancia y adolescencia son complicados, porque estimulan de nuevo la cuestión de la producción, de la excelencia, y por ahí las producciones, y sobre todo las producciones artísticas, son muy subjetivas y tienen que ver con un montón de cosas. Tienen que ver con las posibilidades, y tienen que ver no solo las posibilidades
tecnológicas, sino también las posibilidades de quiénes fueron los docentes. Depende de cuál sea el origen del trabajo. De pronto, qué sé yo, por ejemplo, acá en Santa Fe hay una escuela secundaria que es especializada en artes audiovisuales. Entonces los chicos tienen un manejo de recursos, tienen montaje, tienen animación, tienen dirección de actores, entonces tienen un montón de recursos en la escuela pública que les permite tener una mejor animación en cuanto al movimiento, en cuanto a la edición, que no pasa en todos los lugares. Entonces me parece que pensar el contexto de producción no es menor cuando estamos mirando un objeto producido por un niño. Creo que tenemos que ser también sensibles a los modos diferentes de producción que se dan en nuestros contextos y pensar eso, pensar en la construcción de los personajes, pensar en la construcción de las historias y cómo también, y en las resoluciones. O sea, apostar a la magia, apostar a otras soluciones, no a las de siempre. Y creo que entonces, cuando miramos una animación realizada por niños o por jóvenes, primero tenemos que mirar cómo construyó esa historia, cómo construye ese mundo. Lo tenemos que hacer también como docentes cuando encaramos una producción con niños. Y tratar de romper los estereotipos. O sea, nuestra cultura está siempre es muy eurocéntrica, entonces siempre hacemos personajes blancos, rubios, delgados. Eso lo tenemos que romper, porque la Argentina tenemos un montón de colores de piel, un montón de pelos, un montón de formas, entonces eso tenemos que romperlos como docentes y también estimular a partir de un concurso, por ejemplo, cuando se construyan esa otra forma de contar con otros personajes que también nos representen a nosotros como latinoamericanos, ¿no? Frente a la necesidad o la posibilidad o el trabajo o el momento de tener que evaluar una producción audiovisual hecha por un joven, una joven, creo que en primer lugar lo que tenemos que evaluar tiene que ver con la realización de ese producto. Le decimos producto porque es el resultado de un proceso. Esto no significa ser condescendiente de que solamente porque hizo un video le vamos a dar una medalla, sino tratar de pensar cuáles son las posibilidades y los condicionamientos que tuvieron esos jóvenes a la hora de hacer ese video. En segundo lugar, ubicarlo en un contexto y en un tiempo cultural. Es decir, ¿qué otro tipo de producciones audiovisuales, caseras, más profesionales, menos profesionales, encontramos en el mercado, por decirlo de alguna manera, o en el campo en el que se inserta? Es decir, tratar de ver por fuera del concurso qué están haciendo otros jóvenes en el mundo o en la Argentina para poder tener un parámetro, porque muchas veces el desconocimiento adulto nos hace decir, ay, pero ¿qué están haciendo? Están tirando agua en un balde a la cabeza al tío, y efectivamente después tiene un sentido respecto de las juventudes en el mundo que están haciendo esto como un movimiento. Digo este ejemplo que es una pavada, pero digo, tratar de ubicar los videos, las producciones audiovisuales, en el contexto en el que se insertan. Y es un contexto de mucha conexión, de mucha vinculación global respecto de qué se produce, cómo se produce, con qué música se usa, por qué esa música y no otra. Pero principalmente, y esto me reitero, pero creo que lo que hay que hacer para aproximarse a cualquier producto cultural, profesional, aficionado, es corrernos de nuestros prejuicios y evaluarlo en términos de producto, en términos de una propuesta estética para disfrutar, para pensar, para reflexionar, para reírse, tratando de corrernos del deber ser, y esto también tiene mucho que ver con qué es lo que ocurre con un o una joven cuando tienen que presentar un video frente a un concurso, qué tipo de producciones eligen, porque tiene que ver también el deber ser en la producción. Entonces, ¿de qué manera podemos alentar a la libertad de la creatividad sin condicionar la producción y a la vez siendo capaces de recibir cualquier tipo de producto audiovisual que tenga que ver con la trayectoria educativa, social, cultural y política de ese joven que produjo, se sentó, lo pensó y lo envió?
Otro eje que podemos pensar para tener en cuenta en esto de democratizar las representaciones, de sumar diversidad a esas representaciones, tiene que ver con pensar qué sucede, cómo se representa el género, los géneros en estas producciones, ¿no? De qué manera se desarman de algún modo las representaciones tradicionales de los roles de género, ¿no? Y de qué manera los chicos y las chicas están promoviendo otras miradas y promueven unas miradas mucho más igualitarias también. Entonces me parece que es interesante sumar ese eje también de análisis o como criterio para mirar estas producciones audiovisuales. He sido asistente que lleno la hoja de evaluación luego de cada sesión de discusión y que he evaluado desde mi experiencia y mi perspectiva. He sido moderadora, es decir, que he moderado las reuniones de análisis de los programas y luego he pedido a los asistentes que voten. He sido juez preliminar, es decir, que del volumen grande que llega, un jurado se reúne una semana entera a puerta cerrada, un poco más, en Alemania, y elige a los finalistas. Y también he reunido a chicos en Ecuador para que evalúen productos de Prix Jeunesse. Es decir, que he estado como en esas diferentes posiciones que me han permitido percibir las diferentes miradas. Siempre en Prix Jeunesse, y te has de acordar, nos ponen un video y nos dicen, ¿qué crees que los niños contestaron? ¿Sí? Y casi siempre nos equivocamos. Lo cual me hace recordar siempre que los que hacemos televisión para niños o para jóvenes, tenemos que hacer que nuestros productos pasen por ese filtro. Tenemos que encontrar una manera de medirlo con los jóvenes y con los niños. Y eventualmente, cuando hacía Educa, me esforcé por reservar presupuesto para hacer una medición de impacto. Hicimos con grupo de tratamiento y grupo de control, sacamos al aire los programas y medimos a los que habían estado expuestos y marcamos unos indicadores, porque necesitábamos volverlos a escuchar a ellos y saber qué pasaba realmente con los programas. Y cuando hacíamos programas televisivos en Educa, siempre hacíamos grabar un capítulo y parábamos la producción. Lo llevábamos a grupos vocales, nunca hechos ni con mis sobrinos, ni con mis primitos, ni con los niños de la familia, sino grupos vocales reales. Inclusive viajé a provincias para poder hacer grupos focales y escuchar otras identidades, otras cosmovisiones y otras culturas. Y poder darme cuenta cómo reaccionaban frente al audiovisual. Mirar a los niños, mirar su mundo, mirar cómo se relacionan en silencio sin intervenir, porque también nos pasa a los adultos que rápido que somos dueños de la verdad. Cuando evalúas en Prix Jeunesse y eres jurado de cualquier tipo, cuidado, te enamoras de lo que tú quieres ver, de la imagen que tú tienes de los niños, y tienes que contenerte y controlar este adulto tan racional dentro de ti. Tienes que tener claro de qué cultura y de qué país vino, de qué cosmovisión había en esa geografía del mundo, esforzarte mucho por sentir la mirada del niño frente a ese audiovisual. Y creo que ese es el esfuerzo más grande cuando te toca ser jurado. Cuando haces una evaluación con niños frente a un producto audiovisual, la mejor pregunta que me puedes hacer es cómo se coordina. Porque efectivamente, hace poco, en el último Prix Jeunesse, empezó a hacer la evaluación a alguien de mi equipo de trabajo. Y entonces, la pregunta era, no te gusta, ¿no? O sí te gusta, ¿no? Sí te parece ¡corte! Tú no sabes si le gusta o no, y no puedes usar la palabra gusta o no gusta, o te interesa o no te interesa. Déjalo hablar, déjalo decir qué siente, ¿sí? ¿Cómo te sientes después de verlo? Hay preguntas claves que disparan respuestas honestas. Y recordemos siempre frente a un niño, el niño quiere agradar al adulto. Y el niño no se quiere equivocar, porque ya la profesora, ya en la escuela, ya lo entrenó para que no se quiera equivocar. Y entonces yo no me quiero equivocar. Y quiero que este adulto que me está haciendo la pregunta me dé una pista, si tengo que decir que me gustó o no me gustó, rápidamente.
2 minutos y ya sabes eso. Y entonces tienes que tratar con verdadero respeto, porque la palabra respeto es la madre de la relación con los niños. No hay una palabra más valiosa que respeto. Con verdadero respeto a su capacidad de gustar o no gustar, de sentirse identificado o no movilizado por un audiovisual, dejarlo que lo exprese y cuidar tu lenguaje empático para que ese lenguaje no lo conduzca a agradar al adulto profesor. Yo sé que me van a decir, pero no somos profesores. Sí, eres el adulto profesor en su vida, eres el adulto aprobador o desaprobador. Entonces me parece que tener como adulto una mirada porosa a la presencia del otro, a la puesta en juego, es que más allá de a lo que se arriba y del final, uno puede sentir esa vitalidad del juego, y abrirse como adulto si mira un material a esa vitalidad. Yo creo que la clave es no pasar todo por un trabajo mental, porque pasar todo por un trabajo mental lo acota muchísimo, y uno mismo, si mira como adulto, viste, cuando uno vuelve a ver una película o vuelve a leer un libro, de otra manera percibe otra cosa. Es decir, que la puesta en juego muta en la percepción del otro. Uno no puede decir, esto está bien, esto está mal, o sea, es algo móvil la percepción de un trabajo. Por lo tanto, hay que vivirlo con esa incertidumbre para poder conectar con el material que uno ve. Y me parece que, por lo menos mi sensación en este contexto que estamos viviendo, yo trabajando bastante con adultos, también es que hay mucha necesidad de volver a tocar, ya como ya no hay más planes y todo es tan incierto, es un gran momento para que la puesta en juego ahora esté viva, para apreciar eso y valorar eso. Porque ya no hay más referencias a cómo se hacen las cosas, porque todo puede hacerse de otra manera ahora. Y una cuestión que planteábamos muchas veces en algunos debates es de cuánto un producto es más producto del profesor o es más producto del niño o de la niña o del grupo que está produciendo. A mí en general, o sea, cuando vos ves mucho la mano de un adulto atrás del producto, porque eso de alguna manera lo notás, y a mí no es lo que yo elegiría. O sea, yo prefiero un producto que sea imperfecto, no me importa tanto a veces desde el punto de vista técnico, o incluso si tiene algún problema de guión, pero donde es más auténtico la producción. No es que los chicos estén haciendo lo que quieren, porque lógicamente tienen que pasar por distintas etapas de aprendizaje, del lenguaje audiovisual, ¿no? De guión, de fotografía, bueno, de una serie de elementos, hasta de arte, tienen que hacer todo un aprendizaje previo, pero después, en el desarrollo de su producto, más allá que uno como adulto pueda orientarlo, no le tenés que poner la cámara, no le tenés que estar atrás, ya le tenés que dar autonomía para la producción. De alguna manera, eso lo ves, digamos, en la producción. Se nota en la originalidad de las temáticas y de los tratamientos, también va a haber una incidencia de los que le enseñan. ¿Se entiende? Pero más allá de esa incidencia, una vez que está visto eso, ellos tienen que proceder con su autonomía y poder expresar su creatividad, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí está que a veces salen productos increíbles. Entonces, para mí como jurado, siempre sos espectador, sea que lo haga un niño o sea que lo haga un adulto, lo que sea, y vas a tener el impacto, o sea, lo que a vos te emociona es lo que te está contando. Siempre está ahí presente la subjetividad. Entonces, y yo como jurado en general, primero me dejo llevar mucho por la emoción, digamos, ¿no? Esto en cualquier tipo de producción. Y, o sea, como tener un espíritu muy libre respecto a lo que vos estás viendo, y eso que más me llega, que más me impacta, después lo voy a razonar, lo voy a pensar, y lo voy a dialogar con mis otros compañeros de jurado, porque es importante intercambiar, digamos, las sensaciones
las ideas que uno tiene, porque es re interesante, es qué vio el otro, expresar en palabras ahora lo que uno sintió, lo que uno entendió de lo que vio, y es muy interesante el trabajo de jurado en ese intercambio, cómo a veces hay cosas que uno no vio y que te pueden cambiar tu propia visión y te pueden decir, ah, no, tenés razón, sí, vamos a premiar esto. O sea, está bueno eso de no mantenerse uno a veces férreamente en lo que uno piensa, sino escuchar al otro, poder dialogar. A mí me pasó de todas formas, digamos, ¿sí? O sea, me pasó de argumentar y encontrar en argumentación de compañeros parecidas y otros que pensaban diferente, y lograr, digamos, con esas justificaciones, hacer que el otro entendiera cosas, y entonces darle el premio a lo que habíamos pensado. Y al revés también, ver argumentaciones del otro que me hicieron ver las otras cosas y decir, tenés razón, ¿se entiende? Para mí eso está bueno porque es una descarga del ego, digamos, ahí, ¿no? Y es una cosa democrática y es de escucha atenta. Está buenísimo el ejercicio también, por eso, del ejercicio de jurados, también con jurados de niños, ¿no? Porque también es un ejercicio muy interesante para ellos, del diálogo, del intercambio, de por qué esto te pareció mejor, por qué aquello te pareció peor, o lo que sea. Entonces, bueno, ahí hay varios elementos. Lógico que vos tenés, en general, situaciones que, bueno, nosotros en Signis trabajamos con ciertas temáticas, pero nosotros siempre atendemos mucho a la diversidad, digamos, a la diversidad a las diversidades culturales, pero también prestamos atención, digamos, a la calidad realizativa. Ya te digo, en niños podés encontrar varios detalles o cosas que no son perfectas o lo que sea, pero son como van de la mano, digamos, lo estético, y lo realizativo y la temática y el contenido, el desarrollo de guión, bueno, son varios elementos que vos tenés que tener en cuenta. Yo como coordinadora de jurados en Nueva Mirada y en la Argentina FICIP, el Festival de Cine Político, yo creo que los lineamientos para mí de la búsqueda, digamos, dentro de los jurados y dentro de lo que uno considera que tendrían que evaluar, digamos, las películas que nosotros seleccionamos, cosa que también estaría bueno hablar también de ese tema. Hacemos una selección de películas, vemos todas las películas. Yo realmente veo todas las películas, son 700, 600 películas por año más o menos. Es un trabajo bastante complicado. Nosotros evaluamos, por un lado, toda la parte técnica, que es muy importante, o sea, ya sea en una película de ficción, animación o documental, nosotros no separamos para nada, digamos, el tipo de película, porque consideramos que la película es una, y la película puede ser un documental excelente y una ficción o una animación con los millones del mundo, y la película no tiene un buen cierre, no tiene un buen lenguaje, no tiene un acercamiento a la realidad y una expresión, digamos, de esa realidad. Que no sea contar un hecho cerrado, sino que sea un hecho que nos lleva a una reflexión posterior, y esa reflexión dentro de la película, que esa reflexión quede abierta, pero que quede una cuestión de esperanza, de optimismo, de apertura a la militancia. Yo creo que es fundamental para los jóvenes, por ejemplo. Con respecto a la selección de los jurados, nosotros tratamos de que sea, digamos, que haya un cupo específico en género, cosa que no hacemos con respecto a la selección de las películas, ya que consideramos que poner una película dirigida por una mujer, porque necesitamos el cupo, y si las películas no están bien, es darle inclusive una visión mala de la realización de las mujeres.
nosotros a los jurados les damos una planilla como para que se guíen por esa planilla, que es la misma planilla que usamos nosotros. Es la planilla donde tenés lo mismo, tenés estructura, presentación, estructura, guión, todas, digamos, las áreas técnicas y la investigación y el abordaje de la temática. Cuando los reunimos, nosotros lo primero que les decimos que nosotros no vamos a influir en la selección de las películas, en la selección de los jurados. Lo que sí les pedimos es que traten de ver por lo menos el 70% de las películas en sala. Si no se ven en sala, las películas se ven en sala con el público, las películas se ven en una sala privada, o sea, en un horario privado, pero una gran sala. De esa manera, cada película tiene el respeto que necesita tener en su visionado, el jurado está junto en general, la ven todos juntos, para nosotros es muy importante porque salen de ver una película, ven la reacción del público, si bien eso no los tiene que condicionar para una selección de una película, después, en realidad les pedimos siempre una devolución, aparte de la devolución que se hace a nivel público y para cada película, una reflexión sobre el festival y sobre el material que fueron viendo. El festival tiene todos los años una temática, pero esa temática no tiene que ver con las competencias. Muchas veces la temática viene a partir de la cantidad de, o sea, el pulso de la temática del festival lo dan los mismos realizadores y las mismas realizadoras. Por eso nosotros largamos el tema del festival, lo largamos en general 3 meses antes del festival, no antes. Para mí lo más importante del jurado es, ver a qué público está dirigida una película. 2, ver cómo te llegó, cómo le llegó al jurado esa película. Porque es muy importante cómo te llega y cómo te entra, para que después puedas inclusive hacer una evaluación de lo que es lo subjetivo tuyo, o sea, cómo esa película incide en tu vida personal y en tu experiencia, pero al mismo tiempo ser conscientes de lo que incidió para vos esa película y lo que incide para el público en general. Mira, yo creo que precisamente esta es una oportunidad. Por supuesto es un desafío en términos de que no nos gane el adultocentrismo, entendido literal como acto de poder, ¿no? O sea, porque claramente las personas adultas hemos visto más horas de cine, conocemos los planos secuencia, las teorías de imagen, y podemos reflexionar desde la semiótica, todo lo que queramos, que no necesariamente está en la mirada de un niño o una persona joven, pero que eso no le quita validez. Y yo creo que uno de los desafíos es cómo logramos equivalencia humana. Y la realización audiovisual o cinematográfica puede ser maravillosa precisamente en esto. Yo recuerdo mucho hace ya muchos años en un diplomado que cursé sobre investigación social a través de imágenes en movimiento con la Filmoteca de la UNAM, decía uno de los profesores, chileno por cierto, que cada película que nosotros decimos esta es mala o buena, en realidad lo que estamos poniendo es nuestra mirada evaluando la realización y el sueño de otro creador. Y que era legítima y válida esa realización, aunque técnicamente pudiéramos no estar de acuerdo, eso era secundario cuando en realidad lo que nos estaba tratando de comunicar era su mirada, ¿no? Y creo que por eso pienso que puede ser una gran oportunidad para los jurados. Cuando se evalúan o se valoran producciones realizadas por personas jóvenes y niños y niñas, como tú lo has señalado, Esteban, de no atraparse en lo técnico, sino tratar de encontrar la experiencia significativa que tienen ellos y lo que les representa, sin que esto signifique un trato desigual o discriminatorio o de victimización, pero claramente el que un niño o una niña en un barrio pobre haga cine con un teléfono básico y que logre contar una historia, tiene un gran mérito. En términos de la realización cinematográfica, porque de eso se trata, o sea, el cine se trata de contar historias,
Si lo podemos hacer con buena producción, con buena iluminación, con buen audio, maravilloso, todos los disfrutamos, pero el espíritu de lo que es contar historias, me parece que es algo que tendría que ponderarse como centralidad. Creo también lo otro en términos de cómo esto puede ser un ejercicio de ciudadanía y cómo en este ejercicio de ciudadanía se observa que esa realización, más allá del carácter técnico, se incluya, por ejemplo, que el chico o la chica se informó previamente del tema. O sea, que no está dando solo una opinión como tal, sino que es muy importante asociado con sus derechos, que tiene un juicio propio. Porque la historia te coloca una mirada del realizador. Además, por supuesto, reconocer siempre esto como la libertad de expresión, en este sentido creativo. Y hay que tener mucho cuidado en el tema adultocéntrico. Un derecho que tienen niños y niñas es a no recibir injerencias arbitrarias sobre su forma de expresarse. Y eso es una tentación permanente con el mundo adulto. Cuando lo dicen de manera cruda, cuando usan palabras quizás altisonantes, pero sin querer podríamos nosotros, como persona, hacerlo, pero como institución, el festival o el jurado institucionalmente, estar haciendo una injerencia arbitraria sobre esa libertad de expresión. Entonces hay un hilo muy delgado que hay que cuidar, pero yo creo que otro elemento que también valdría la pena evaluar, porque el cine en eso es maravilloso, es cómo se organizan y cómo distribuyen roles, desde la dirección, la producción, la edición, el sonido. Digo, yo también soy un apasionado en muchos sentidos del trabajo colectivo, y si bien, por supuesto, es muy rico ver producciones de una persona que hace todo, pues está un poco limitado. Sería más rico, y en este caso con personas jóvenes y niños y niñas, ver estos procesos de organización que se pueden dar, y que me parece que, redondeando un poco, lo que estaríamos mirando en esta evaluación es toda la ejecución y conjunto de derechos que permite la realización cinematográfica y audiovisual, ¿no? Y cuidar muchísimo la forma de evaluar para que no sea ni discriminatoria, ni que inhiba la participación, o que los coloque en una cultura que de por sí ya sufrimos todas y todos de competencia, ¿no? Porque eso también lastima y hace que se frustren, no con la habilidad y en la riqueza de la realización, sino en la manera en la que son expuestos o se sienten, digamos, injustamente evaluados.